viendo el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como el próximo presidente de México y bueno, pues el reconocimiento de tal cosa de sus contrincantes. El mensaje que dio hace unos minutos José Antonio Meade, el mensaje que dio hace unos minutos Ricardo Anaya, el mensaje que dio incluso el candidato independiente y todo este momento que se está viviendo ahora, bueno, pues hay que detenernos a analizar. Hay que recordar, por supuesto, que se juega la presidencia de la República, que ya pues prácticamente se da por sentado que será Andrés Manuel López Obrador, porque lo que viene pues ya es la confirmación de los números que las encuestas están pues mostrando. Lo que viene en un rato más es el mensaje del consejero presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, que dará el conteo rápido y luego ya vendrá el PREP, pero bueno, pues ya será anticlimático para efectos de la presidencia de la República, porque esta noche se ha reconocido por parte de todos los actores políticos que compitieron por la presidencia que quien ganó es Andrés Manuel López Obrador. Se suman a esta transmisión especial que ha contado con muchas voces, ha sido una robusta transmisión especial desde este espacio en vivo de internet, ha sido una robusta transmisión especial con muchas voces de primer nivel y bueno, pues en esta parte de la transmisión doy la bienvenida a Santiago Nieto, exfiscal de la FEPADE, y bueno, pues quien en su momento se manifestó como alguien que colaboraría o colaborará en todo caso con la campaña de Andrés Manuel López Obrador en lo que corresponde a su especialidad. Y bueno, pues Santiago Nieto en este estudio. Gracias por estar aquí, doctor. Muchas gracias, Carmen, encantado. Gracias por estar aquí. Y bueno, seguimos en la mesa con Alberto Asís Nasif. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Estamos aquí siguiendo la señal en vivo y en cualquier momento estaremos enlazados con el doctor Daniel Sobato, especialista en temas político-electorales de Grandes Ligas, uno de los especialistas más importantes de toda la región, que está en esta comunicación desde nuestro estudio hasta el INE, donde tenemos instalada una señal para poder hablar con el doctor Daniel Sobato, que se encuentra ahí, y con Bernardo Barranco, que también se encuentra ahí. Así que, Daniel, Bernardo, buenas noches a los dos, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Muy buenas noches, Carmen. Un saludo también a Santiago, de mi parte, y Alberto. A los dos, un saludo. Saludos, Daniel. Saludos. Bernardo. Bueno, Daniel Sobato, ¿qué dice un hombre como tú que ha visto todo lo posible? Alguien que ha conocido y sabido y estudiado, y hasta un libro reciente con estudios comparativos de las legislaciones y de las realidades político-electorales de todo el continente. Nadie como tú, Daniel Sobato, para hablar de esta elección mexicana en contraste con las democracias de la región de América Latina. ¿Qué te dice lo que está pasando esta noche, Daniel? Carmen, México no me deja nunca de sorprender y siempre para bien. Mientras escuchaba a Meade reconociendo el triunfo, lo cual me parece muy digno y que hay que aplaudir, y lo mismo a Naya, lo hicieron a las 8:30 de la noche. Entonces me acordaba del año 2000, cuando Zedillo salió como alrededor de las 11 y algo de la noche a reconocer ni más ni menos que el PRI había perdido después de 71 años y se venía la alternancia. Esta vez el reconocimiento ha llegado prácticamente con 2 horas y media o 3 horas de anticipación, lo cual es un buen mensaje. A ver, terminamos teniendo una elección presidencial que estaba cantada, pero había que confirmarla, con un triunfo contundente, aplastante, de Andrés Manuel López Obrador. Después podremos analizar si esto es bueno o no es bueno, si hay que ponerle frenos y contrapesos, pero lo importante es que desde el punto de vista electoral hay un triunfo clarísimo. Segundo, un nivel de participación que creo que va a ser histórico. Salvo la elección del 94, donde hubo un 77% de participación, después eso bajó a un 64, después bajó un 59, después subió un 63, así que yo creo que hoy vamos a estar por encima de alrededor del 70%, me imagino. Tercero, un reconocimiento muy rápido de los dos, y bueno, y además del candidato independiente, lo cual implica de que hay un nivel de madurez política importante. Hay que ver cómo se termina de definir este triunfo. Yo creo, como hablamos el viernes, creo que se lleva carro completo, creo que se lleva mayoría en ambas cámaras, y me imagino que se puede llegar a llevar mayoría absoluta, y creo que se va a llevar la mayoría de las gobernaturas. Así que lo importante aquí es definir qué va a hacer AMLO con
tanta cantidad de capital político en sus manos. Ojalá prevalezca la parte más pragmática, madura, de poderlo usar de manera muy importante para hacer frente a los desafíos muy significativos que México enfrenta. Bernardo Barranco, ¿qué dices tú? Bueno, yo quiero subrayar aspectos que ha señalado Daniel, sobre todo el tema de la participación electoral. Porque la participación electoral, que se antoja récord en las últimas elecciones, primero vence al abstencionismo, que es un problema serio en el país. Segundo, vence el miedo, las campañas de terror, los asesinatos a diferentes candidatos, la guerra sucia, esta atmósfera crispante, creo que ha sido vencida. Y finalmente creo que el avance que se tiene con una participación electoral es que le da la mayor legitimidad a las autoridades. Hay que ver un poco el tamaño de la ola o el arrastre, como dicen los técnicos, que va a representar esto. Pero de hecho creo que la presencia masiva de los votantes es muy significativa, porque no solamente es una señal, digamos, de esta civilidad a través de la dimensión electoral, sino también representa una opción importante. Hay que ver cómo quedan los estados, hay que ver cómo quedan, porque ha habido reportes muy serios de trapacerías, etcétera, que están constantes, pero lo más importante de la participación electoral es que todo este conjunto de viejas fórmulas de fraude quedan totalmente aplastadas con la participación mayoritaria de los ciudadanos que dicen o plantean una voluntad popular. Santiago Nieto, como especialista en temas electorales, como exfiscal especial de delitos electorales en México, ¿qué te dice esta noche? ¿Cómo la estás viendo? Bueno, una noche... Gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias. Una noche histórica. Es nuestra tercera alternancia sin derramamiento de sangre y es la primera alternancia hacia la izquierda. Entonces es un momento histórico, crucial, que hay que plantear y discutir y analizar mucho. Segundo, creo que hay dos temas que se juntaron en esta ocasión. Por un lado, la tenacidad que había mostrado Andrés Manuel López Obrador a lo largo de muchos años, con un liderazgo y con una posición y una idea muy clara respecto al diagnóstico de los problemas del país, particularmente el tema de la corrupción. Pero en segundo lugar, el punto es que había un hartazgo generalizado en la sociedad mexicana por lo que te pasó a ti, ¿no? Lo que el caso, la mala investigación, el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, por la Casa Blanca, por OHL, por Odebrecht, es decir, el hartazgo de la ciudadanía mexicana manda un mensaje muy claro a la clase política de la necesidad de reformular el ejercicio del poder. Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la República por una mayoría que no teníamos pues, prácticamente desde... impresionante. Impresionante. Es impresionante, o sea, fuera de serie diría. Bueno, ya el doctor Sobato, que es experto en sistemas electorales de toda la región, lo puede decir. Y sí, y se ganará la mayoría, por supuesto, en el Congreso, y van 6 gubernaturas, incluyendo Puebla, en donde Morena se alza con el triunfo. Creo que esta es una parte importante. El mensaje de la ciudadanía es muy claro, el hartazgo hacia la corrupción, y creo que lo que implica a partir de ahora es ver cómo se van a desarrollar las labores gubernamentales a fin de poder reinstalar la institucionalidad democrática mexicana que fue seriamente lastimada en este sexenio. Bueno, buen punto. Reinstalar la institucionalidad democrática. Querría decir que alguna vez la tuvimos. Yo creo que en este proceso del 94 a la fecha hubo una gestación de muchas instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, la propia Corte, el Consejo de la Judicatura, es decir, la Auditoría Superior. Hubo grandes instituciones que fueron creadas por la transición democrática y que particularmente durante este sexenio fueron golpeadas. La autonomía de la FEPADE, la propia PGR, que terminó siendo convertida en un uso faccioso de carácter político durante este proceso electoral, y creo que lo que necesitamos es volver a levantar las instituciones de la transición democrática, todas las que fueron atacadas durante este proceso, y bueno, finalmente transitar hacia un modelo de consolidación democrática después de este triunfo
liderazgo impresionante de Andrés Manuel López Obrador. Deme un segundo, Alberto Asís Nasif, Bernardo Barranco, Daniel Sobato y Santiago Nieto. Deme un segundo porque estamos enlazando a nuestro colega Martín Hernández. En el país hay elecciones, en todos lados hay elecciones. Vamos a ver qué pasa en Puebla. Estamos ahí con que los dos candidatos principales están declarándose ganadores. Martín Hernández, nuestro colega de la Jornada de Oriente en la línea telefónica. Hola Martín, cuéntanos de Puebla, ¿cómo van? Buenas noches, Carmen, y buenas noches a tu auditorio. Pues es una noche de incertidumbre, Carmen, porque como bien lo dices, los principales candidatos a la gubernatura, Marta Erika Alonso Hidalgo, que es la candidata a la gubernatura de la coalición por Puebla al Frente, el izquierdista Luis Miguel Barbosa Huerta, que es su adversario por la coalición Juntos Haremos Historia, pues se han declarado cada quien por su lado como triunfadores en esta contienda. Barbosa ha dicho por su parte que las encuestas que a él lo favorecen le dan al menos 10 puntos de ventaja sobre Marta Erika Alonso, y Marta Erika Alonso y su equipo han hecho circular 2 o 3 encuestas también en las que ella aparece con solo 2 puntos de ventaja sobre Luis Miguel Barbosa, Carmen. Pero más allá de quién ganó la elección de este domingo, lo que sí podemos afirmar es que se trató tal vez de la jornada más violenta que hayamos registrado en alguna elección en Puebla, sea federal o estatal. Hubo robo de urnas, hubo enfrentamientos, balazos, al menos se contabiliza una persona muerta en la Sierra Norte, y en estos momentos, Carmen, hace apenas unos 20 minutos, hubo una trifulca, un enfrentamiento bastante grave en la capital del estado entre vecinos de la zona de Tres Cruces, Xiotzingo, muy cerca de Ciudad Universitaria, una zona pues muy conocida, muy transitada en Puebla, que se enfrentó con policías municipales y estatales. ¿Y a raíz de qué, Carmen? Pues a raíz de que hubo un choque en la tarde, una colisión de una camioneta con otros 2 vehículos, y que cuando los vecinos se acercaron a auxiliar a las personas que habían chocado, pues descubrieron que la camioneta, una de las 3 camionetas involucradas, de los 3 vehículos, era una camioneta van involucrada en esta colisión, llevaba paquetería robada, llevaba paquetería electoral hurtada en una casilla que está en Xiotzingo, muy cerca de donde ocurrió el accidente, que había sido asaltada minutos antes a punta de pistola con disparos al aire. Algunos aseguran que con disparos directos a donde se instaló la casilla, en donde había una buena cantidad de sufragantes todavía, que habían acudido incluso con niños, y pues al menos 12 a 15 sujetos en 2 automóviles, un Jetta gris y esta camioneta, que por cierto tenía un rótulo que la acreditaba a esta camioneta, una camioneta ya vieja, pero acreditada así como agencia del Ministerio Público Móvil, y que tenía placas de la Ciudad de México. Pues venían ahí al menos 9 personas, Carmen, en posesión de boletas electorales, casi todas de la elección presidencial. Venían también con urnas, venían con una cantidad, decenas de credenciales del Instituto Nacional Electoral, también con dinero, y venían también armas, Carmen. La gente, al darse cuenta de que esto había sucedido, detuvo a 2 de los tripulantes de esta camioneta, los golpeó y no los quería entregar, Carmen, hasta que llegara alguien de la Procuraduría General de la República, concretamente la FEPADE, o que se contaran ahí, decían ellos, que llegara alguien del INE a contar ahí los votos, es decir, que querían entregar las boletas y que se contaran delante de ellos y tomaran un registro. La crisis, Carmen, duró más o menos 4 horas. Al final se logró convencer a los vecinos de que se llevaran a estas 2 personas que estaban detenidas, que eran 2 hombres, estaban muy golpeados, y después de que se llevaron a estos 2 hombres, se estaba replegando la policía. Un grupo de chicos jóvenes, con su ímpetu, lanzaron piedras contra los policías, y la reacción de la policía fue responderles con piedras, responderles con tubos, y se armó una trifulca que duró aproximadamente de 20 minutos, que ustedes pueden observar en el Facebook de la Jornada de Oriente, porque estuvimos ahí transmitiéndola junto con otros colegas. Fue un muy mal manejo de crisis, acaba de terminar, pero este es solamente un botón de muestra de otras tantas cosas violentas que hubo a lo largo de la jornada electoral, porque los reportes, Carmen, auditorio, de hechos violentos como balaceras, como robo de urnas, circularon a lo largo de todo el día, principalmente en Puebla y su zona conurbada y en la Sierra Norte, Carmen. Pues estaremos al pendiente de todo esto, de lo que significa, por supuesto, Martín, con esto que nos estás mandando desde la Jornada de Oriente. Gracias por la información y no perdamos el contacto. Gracias y un abrazo.
Gracias, Carmen. Saludos a los colegas de la Jornada de Oriente. Santiago Nieto, tú estabas en Puebla. Sí. Precisamente. Es algo muy interesante. Cuando empezaron a darse algunos resultados de encuestas de salida, no de forma pública porque es ilícito hacerlo, sino más bien en los cuarteles de las candidaturas para la elección de gobernador, empezó a darse un fenómeno de que muchas de las encuestas daban a Miguel Barbosa como ganador por un margen importante, 7 puntos, 6 puntos. En ese contexto, en las casillas 1593 y 1523 en San Felipe, Teotihuacán y también en Tecamachalco hubo casos de violencia. Se robaron paquetes electorales, personas armadas en camionetas dieron algunos tiros al cielo y se robaron la paquetería electoral. Después de ese robo aparece esta camioneta, efectivamente que se voltea y que trae documentación electoral, particularmente urnas y boletas electorales de la elección presidencial. Y en ese momento, pues Miguel Barbosa hace un llamado al gobierno estatal, al gobierno federal, para que utilicen los mecanismos institucionales a su cargo, principalmente la seguridad pública, y que se garantice que de las 2 de la tarde, que es cuando empiezan a cometerse estos hechos, hasta las 6 pudiera desarrollarse el resto de la votación. Hay las encuestas de salida, por lo menos Consulta Mitowski, El Financiero, El Heraldo, VEAP, dan a Miguel Barbosa como ganador de la contienda, pero bueno, efectivamente se trató de una elección en donde, a diferencia de lo que está sucediendo en el resto del país, hubo casos de violencia. Bueno, tenemos todo esto, Alberto Asís. ¿Qué nos dices, digamos, de lo que es el mapa electoral por regiones? Es decir, estamos hablando de la presidencia de la República, que ya es categórico, pero tenemos aquí focos de tensión importantes en la República, y lo hemos dicho a lo largo de esta transmisión, la gran preocupación que queda sobre el tipo de gobiernos que se van a presentar, el tipo de gobiernos que van a ser consolidados a partir de este proceso electoral, donde hubo muertos, hubo gente que declinó después de amenazas directas, ¿no? Tenemos un fenómeno muy grave y un pedazo de este mapa electoral, no sabemos de qué tamaño, marcado por ese fenómeno de la violencia política. Sí, yo creo que vamos a empezar y el factor criminal, o sea, la narcopolítica, para decirlo claro, ¿no? Vamos a empezar a ver los detalles, digamos. Yo creo que son 2 niveles más o menos separados entre lo que puede suceder a nivel federal, esta suerte como de optimismo democrático, ¿no? Con el reconocimiento del ganador, y los que pierden de alguna manera aceptan y se muestran muy demócratas y civilizados. Y bueno, el nivel local, que va a tener muchísimas disonancias con este asunto. Y me parece que lo mencionaba Daniel Sobato, esto del capital político, el gran capital político. Vamos a ver cómo quedan las cámaras, pero por lo pronto lo que yo anotaría es que donde hay una elección muy cerrada, como está sucediendo en el caso de Puebla y en el caso de Veracruz, parece ser que las pasiones se desbordan y generan este tipo de enfrentamientos y de violencia y de las partes más negativas, digamos, de la vida política, que van a estar contrastando, digamos, con esta otra suerte como de recomposición a nivel nacional de la política, ¿no? Yo no sé si esto que está sucediendo a nivel federal vaya a alcanzar como para resolver y de la mejor forma, es decir, de una forma institucional, democrática, lo que pueda suceder a nivel local con estos enfrentamientos que siguen en la dinámica, pues, de la campaña, es decir, en la dinámica de la violencia, de la confrontación, del tratar de sacarlo, el triunfo a como dé lugar, ¿no? Y bueno, vemos que pareciera como si se necesitan 20, 30 puntos de diferencia para que pueda haber civilidad, ¿no? Es decir, la microfísica de lo local nos está indicando y mandando señales de que frente a elecciones muy cerradas, vamos a seguir en la vieja dinámica.
Daniel Sabato, doctor Bernardo Barranco, a los dos que están ahora juntos en el Instituto Nacional Electoral, allá en el stand donde tenemos una presencia, al igual que muchos otros medios tienen su stand o sus carpas en el INE, bueno, tenemos una presencia allá y ustedes amablemente nos han permitido escucharlos y verlos desde las instalaciones del árbitro electoral, que ha instalado una macro sala de prensa enorme, y bueno, pues cerca de ahí están ustedes dos. Daniel Sabato, ahí está ese otro componente. Por un lado, la civilidad, como aquí se ha analizado, por un lado, los contrincantes que dicen sí ganó Andrés Manuel y le deseamos éxito, en pocas palabras, pero el resto del mapa electoral, sin generalizar, tiene franjas muy preocupantes. ¿Cómo va a coexistir una cosa con la otra? ¿Qué tipo de ejercicio de gobierno y de poder viene en México cuando vemos la irrupción de un gobierno como el de Andrés Manuel, pero franjas estatales y municipales que están marcadas por este tema de la narcopolítica? Daniel. Carmen, yo creo que esto no es nuevo. Nosotros siempre hemos visto en materia electoral un edificio de 2 pisos. Uno es todo lo que se había y se ha avanzado en materia electoral en el ámbito nacional. Esto yo creo que también es una escarapela que hay que ponerle a las instituciones electorales, más allá de ciertas críticas que uno se le puede hacer. Realmente las instituciones electorales son parte de lo que Santiago venía diciendo, que hay que seguir fortaleciendo, porque realmente México en este tema lleva un liderazgo muy importante en América Latina. Así que en el ámbito nacional se han hecho avances muy importantes, en el ámbito de lo estadual y en el ámbito local no necesariamente se ha venido acompañando el mismo nivel de desarrollo. Creo que ahí hay un desafío muy importante en México para poder ir disminuyendo, acercando la brecha entre lo que se avanzó a nivel nacional y todavía lo que hay que avanzar a nivel estadual y local. Y por el otro lado, bueno, claramente cuando las diferencias son muy cerradas y todavía hay cierto grado de primitivismo y cierto grado de matonismo, y si a eso le agregas el ingrediente de presencia de crimen organizado, de narcotráfico, obviamente es un caldo muy, muy complejo que te lleva a este nivel de violencia. Un nivel de violencia que, si hoy tuviéramos que señalar, en mi opinión, un aspecto claramente negativo de todo este proceso electoral, hay muchos me imagino, pero quizás para mí el más distintivo en términos negativos ha sido esta brutal violencia que ha llevado a más de 150 homicidios, de los cuales alrededor de 45, 48 eran candidatos, más, como lo analizamos contigo el viernes a la noche, la cantidad de personas que renunciaron a la posibilidad de candidatearse precisamente por el temor de ser asesinados. Así que vemos que el crimen organizado, que vemos que el narcotráfico y en algunos casos las pasiones políticas todavía distinguen en el ámbito sobre todo local a un nivel de violencia que claramente México tendrá que ponerle mucha atención. Está en la línea telefónica nuestro colega Rafael Cabrera. Permítanme sumarlo a esta mesa y a esta transmisión en vivo nuevamente. Rafael ha estado al pendiente, ha estado reportando lo que ocurre en torno a la campaña y a los momentos de jornada electoral de Andrés Manuel López Obrador. Estuvo muy temprano cuando Andrés Manuel López Obrador, 45 minutos antes de que abriera la casilla, llegó a la casilla. Bueno, Rafael Cabrera estuvo ahí para dar cuenta de ello en nuestro portal de noticias y todo lo que ha ido pasando, y ahora estamos a la espera de que pues llegue la hora en la que López Obrador llegue al Hilton, que es el hotel donde está instalada esta sala de prensa muy grande, porque la acreditación de periodistas fue por centenares. Yo tenía el dato de que casi 500 periodistas habían pedido acreditación, más o menos un medio millar de periodistas están acreditados, como Rafael Cabrera de nuestro equipo, y bueno, pues otros tantos de México y a nivel internacional, porque desde luego el mundo está siguiendo también esta elección y lo que representa. Rafael Cabrera, cuéntanos, ¿cómo van? Hola Carmen, muy buenas noches, saludos al auditorio. Pues bueno, estamos aquí a la espera en el Hotel Hilton a que llegue Andrés Manuel López Obrador. Todavía no hay confirmación de que él
o su coordinadora de campaña, Tatiana Cloutier, hayan llegado al hotel de aquí en la Avenida Juárez. Sin embargo, afuera del hotel ya se han congregado pues 500,000 de personas más o menos, viendo las pantallas que el equipo de Morena instaló. Es un tráiler que tiene dos pantallas donde están transmitiendo los mensajes, las transmisiones que tiene la TV, que ya adelantan el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está la gente viendo estos programas, hay gente ya celebrando, hay gente bailando, hay gente gritando presidente. Se va acumulando poco a poco. Empezó con un puñado de personas alrededor de las 6 de la tarde, pero conforme ha ido avanzando la noche, pues bueno, se va sumando más gente. Lo que se dice es que en la planta baja del Hilton está esperando el equipo de Andrés Manuel López Obrador su llegada. Sin embargo, no ha sido confirmado que aún haya arribado, y la idea es que él venga de un mensaje una vez que el INE, en este caso el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de un anuncio en el que ya la tendencia sea irreversible. Es decir, ellos están esperando un mensaje oficial más allá de las encuestas de salida o las aceptaciones de derrota que han hecho José Antonio Meade o Ricardo Anaya. El equipo de Morena quiere que sea un anuncio oficial por parte del INE, y una vez que eso se haga, Andrés Manuel López Obrador saldría a dar un discurso, y de ahí lo que se ha adelantado es que los festejos se moverían hacia el Zócalo capitalino, que estará aquí a costa de 1 kilómetro y medio de donde estamos en el Hotel Hilton de la Alameda Central. Pues Rafael Cabrera, no nos despedimos porque estamos en comunicación permanente contigo, a la espera precisamente de que arribe Andrés Manuel López Obrador a este Hotel Hilton para que dé un mensaje, pero antes, efectivamente, como dijiste, tendremos que oír a el doctor Lorenzo Córdoba como presidente consejero del INE, que dará pues el conteo rápido, ¿no? Dará el conteo rápido y algún mensaje que corresponda precisamente a ese conteo rápido, y de inmediato entendemos el propio Andrés Manuel López Obrador saldrá a dar su mensaje. Ya han salido los contrincantes a reconocer el triunfo de Andrés Manuel, ya han salido los contrincantes a reconocer que el voto no los ha favorecido, y esta muestra de civilidad política que se ha reconocido y que se ha celebrado, por lo que representa pues el hecho de que no habrá controversia ni impugnaciones por lo pronto en lo que corresponde a la elección presidencial. Así que no nos despedimos. Sí. Agregar que por la tarde la exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, y quien es la propuesta de López Obrador para la ciudad de Gobernación, insistió en que ellos quieren mover los festejos al Zócalo. Sin embargo son respetuosos, quieren que haya un anuncio oficial por parte de Lorenzo Córdoba, en este caso sería del conteo rápido, y que haya una tendencia pues que ya sea irreversible, que sea algo oficial más allá de los discursos de aceptación de Anaya o de Meade, como se mencionó hace un rato. Y pues aquí en la sala de prensa estamos todos los reporteros. Esta sala de prensa abrió desde las 3 de la tarde, no está llena por completo, hay un ambiente como muy relajado, transmiten en las pantallas los programas de televisión de todas las cadenas públicas y privadas, pero en general está muy relajado el ambiente, reporteros comiendo, reporteros platicando, todos a la espera de que llegue quizá Tatiana Cloutier o Andrés Manuel López Obrador. No hay una confirmación oficial de que digan a las 10:30, a las 11 van a llegar. Todos estamos a la expectativa de lo que pueda pasar, y lo único que ha sucedido a lo largo de la tarde fue la breve conferencia que dio Jacob Polensky junto con Gabriela Cuevas y Mario Delgado sobre las elecciones en Puebla y en Veracruz, pero es toda la actividad que ha habido en esta enorme sala de prensa, donde hay espacio para unos 500 o más reporteros. 500 o más reporteros, Rafael Cabrera, que habla del interés, obviamente en México es evidente, pero a nivel internacional, porque hay mucha prensa internacional también acreditada ahí en el Hilton para este momento que está por vivirse. Bueno, no nos despedimos, Rafael, solamente te mandamos un abrazo y seguimos en contacto contigo. Así es, todavía falta mucho por contar a lo largo de la noche.
Exactamente, gracias por estar aquí. Bueno, le cuento rápidamente que estamos a la espera de que los empresarios también den una conferencia de prensa. El Consejo Coordinador Empresarial acaba de emitir un comunicado. No celebra nada respecto a quién ganó, quién perdió. Ahí se reserva todavía, está a la espera de que las autoridades correspondientes den a conocer los resultados, pero sí celebra, sí felicita a las ciudadanas y ciudadanos y a las autoridades electorales que hicieron posible esta jornada democrática. El Consejo Coordinador Empresarial dará una conferencia de prensa, su presidente, el actuario Juan Pablo Castañón y los presidentes de los organismos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial van a dar una conferencia de prensa este domingo 1 de julio a las 22:30 ahí en el Club de Industriales en Andrés Bello 29 en Polanco. Así que bueno, están invitando a los medios a que acudan a esta conferencia de prensa de los empresarios. Los empresarios, Bernardo Barranco, un factor en este proceso electoral de México, los empresarios. ¿Qué dices, Bernardo, del papel de ellos? Bueno, no todos, pero muchos de ellos. No, pues es una relación tensa, pero finalmente entran en un acuerdo civilizado con, no solamente con Andrés Manuel, sino con el conjunto de los candidatos. Yo quisiera, Carmen, retomar algo que planteó Daniel Sobato, que por cierto para mí es un honor. Me guardas una foto me guardas una foto para que se la muestre a mis nietos. Estuve con el doctor Sobato en una acción, no es cualquier cosa, la verdad. Además, estamos acá resistiendo heroicamente el frío y la humedad después de una tromba que pasó aquí por el INE. Yo quisiera retomar un aspecto que me parece importante, Carmen, y es el tema que señaló del fortalecimiento institucional, sobre todo electoral, porque la desconfianza con la que entra el INE y las otras instituciones electorales a este proceso, me parece que queda, digamos, por el momento subsanada por los resultados ideales. No hay mejor resultado que una distancia tan grande que evidentemente, digamos, opaca cualquier falla, pero tenemos que ser muy críticos, muy analíticos y ver que hay elementos que nos permiten afinar lo que representa esta institucionalidad. Por ejemplo, el tema de las casillas tardías. Hubo un retraso y lo cual nos habla del tema de la capacitación, de los capacitadores, de los supervisores y esas polémicas que acompañaron si venían de partidos políticos o no, etcétera. Tengo un reporte también del propio INE sobre el tema de la sustitución de funcionarios de casilla. Me parece que es un elemento importante porque la sustitución ha sido histórica, ha sido una sustitución importante. Como todos sabemos, es un elemento de sospecha que hay que analizar con más detalle, pero hay estados en donde creció más de un 300% respecto a procesos anteriores. Y finalmente el tema de los conflictos, estos que señalamos en Puebla, en Yucatán, etcétera, el INE los va a compartir con los órganos locales. Es más, yo diría, los conflictos responden más a una lógica local que tienen que encarar estos organismos, que probablemente dentro de la cadena de instituciones electorales es el eslabón más débil, los llamados OPLES, que hay que repensarlos, y hay que repensar esta absurda dualidad de lo federal, lo local, tenemos que plantear. Y finalmente también el tema de la ciudadanización efectiva, es decir, tenemos que repensar ahí, pero yo concluiría que no hubo resultados, sobre todo el presidencial, ideal para una institución que había sido simbrada como el INE, como el que estamos viendo, porque es un resultado profundamente categórico e inapelable. Entonces yo creo que eso permite que el debate, la discusión sobre el INE se dé bajo otra tesitura y sobre todo bajo otro humor que posibilite cosas más interesantes y más profundas. Carmen, si me permites. Por supuesto, doctor Sobato, te escuchamos. Después me tengo que ir a otro compromiso, como tú ya sabes, y en todo caso después puedo regresar. Seguro. Coincido totalmente con lo dicho. Creo que hay un desafío muy grande en materia de fortalecimiento institucional, sobre todo en lo electoral. Pero déjame señalar 3 puntos que a mí me parece que son muy importantes
para recalcar esta noche. Número uno, yo creo que el enojo, como dijimos el viernes, le ganó claramente al miedo en esta elección. Si en el 2006 el miedo le ganó al enojo, esta noche el enojo le termina ganando al miedo. ¿Cuál es el miedo? El miedo era elegir un candidato antisistema, populista, que algunos decían que es el Chávez mexicano, que iba a llevar a México a la Venezuela, etc. Ese es un elemento muy importante porque creo, como abordamos también la otra noche, que lo que realmente explica, quizás la causa más importante que explica este triunfo tan aplastante, es lo que se decía antes, es este hartazgo, este cansancio, esta molestia de un sector muy importante de la ciudadanía que dijo no más, hasta aquí, no más PRI, no más PAN, no más PRD, y quiero apostar a este nuevo movimiento político creado hace tan solo 4 años para ver si de verdad se ponen las pilas. Y no es solamente el tema de corrupción, si bien yo creo que es muy importante, ni el tema de la inseguridad. Es el hecho de que México tiene 43 a 44% de gente viviendo en la pobreza, 17.5% de pobreza extrema. Todo esto combinado con una de las tasas de desigualdad más elevadas, determinó este caldo de cultivo de promesas incumplidas, como diría Bobbio. Y esto es, yo creo, que el presidente Peña Nieto, que se va con una bajísima popularidad, alrededor del 20%, no terminaron de entender. Y terminaron convirtiéndose en los mejores jefes de campaña de Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo de los 4 candidatos la lectura más lúcida del hartazgo y del cansancio que había en la gente. Entonces ese es un elemento muy importante que estamos viendo también en muchas otras elecciones en América Latina. Segundo, qué noche para celebrar los 30 años de la caída del sistema electoral de 1988 y los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Parece ser que los mexicanos se ponen de acuerdo de hacer las cosas con el número 8, pero rescatando los 30 años. Hay que recordar que hace tan solo 30 años, en 1988, se había caído el sistema y Carlos Salinas Gortari llegaba a la presidencia producto de un mega fraude. Mira todo lo que ha recorrido realmente México, que me parece muy importante. Cuánta agua ha corrido por abajo de los puentes. Daniel Sobato, muchísimas gracias por estar en esta transmisión especial en vivo, en este programa. Te mandamos un abrazo y bueno, no nos despedimos porque realmente seguimos en contacto contigo permanente. Vas a tener una presentación con CNN, estarás también con los colegas de CNN y bueno, por supuesto, en contacto con este espacio, cosa que te agradecemos muchísimo. Daniel, un abrazo y seguimos al habla. Un abrazo, un privilegio estar con colegas tan destacados. Y ojalá mañana terminen en el fútbol de confirmar esta gran fiesta cívica y se convierta en una fiesta futbolera ganándole a Brasil y pasando ya a los cuartos finales. Oye, ya ni me digas que Argentina no pasó, mi querido doctor. No hable. Perdóname que te lo recuerde. Es un totalmente desleal, mira. Yo ya estoy con la bandera mexicana. Sí, mal gusto de mi parte, perdóname, mal gusto de mi parte recordar lo que no queremos recordar. Recordemos que mañana es el partido de México contra Brasil y echamos todas las porras para que México salga adelante. Un abrazo para ti, para Argentina siempre. Daniel, gracias por estar aquí. Alberto. Bueno, yo no me iré tan atrás como mencionaba Daniel Sobato hace 30 años, pero sí creo que la elección del 2018 podríamos considerarla como la antítesis de 2006. Es decir, no solo por el resultado, sino por las perspectivas que abre. Y en ese sentido, me parece que la alternancia del 2000 fue como que nos quedaron a deber, es decir, nos quedamos sentados esperando una transformación institucional que nunca llegó. Y de alguna forma, ahora, esto de que la tercera es la vencida, pues esta tercera alternancia realmente está ofreciendo una perspectiva diferente. ¿Qué hacer con esta alternancia política? Ya vimos lo que el reconocimiento de los opositores puede generar en un buen clima.
ya vimos cómo la política tiene muchas armas y muchas capacidades para regenerar un clima político polarizado. Pero creo que habrá que ponerse a trabajar de forma inmediata, pues en esta transformación institucional, que es lo que de alguna manera está esperando el país. Se ha mencionado, ya Bernardo mencionaba lo electoral, es decir, pero creo que en el fondo de todo este mecanismo hay que recuperar este modelo de las instituciones autónomas que han sido capturadas, digamos, por los mismos partidos, y que hay que transformarlas en ese sentido para darles un sentido, el sentido original con el que fueron creadas. Y me parece que por ejemplo, López Obrador en el Estadio Azteca mencionó una cosa que no se ha resaltado suficientemente. Dijo, vamos a hacer una reforma para que los delitos electorales sean delitos graves, para cambiar realmente esta perspectiva, es decir, que no vayamos a la elección presidencial del 2024 en las mismas condiciones de incertidumbre y de alguna manera de vicios con esto de la compra del voto y el uso de los presupuestos públicos y la captura de las instituciones electorales. Esto en algún momento se tiene que acabar y esperemos que esta tercera, que es la vencida de las alternancias, nos pueda permitir caminar en este camino. Totalmente, déjenme, totalmente de acuerdo con lo que dices, Alberto Asís. Está también ya Mitofsky hablando de las cámaras de diputados y senadores, cómo se refuerza Morena en cámaras de diputados y senadores, como reporta El Economista. La coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y PES, podría tener la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Ahora regresamos con este punto que es importantísimo. Déjenme hacer un alto en el camino, tenemos un minuto, un poquito menos, una pequeña pausa en el camino, porque